¿Alguna vez te has preguntado qué sucede dentro del Vaticano cuando las luces se apagan? ¿Qué hacen los papas cuando nadie está mirando? Existe una ceremonia. Un ritual milenario. ¿Qué ocurre en las profundidades de la Santa Sede? Que la Iglesia prefiere que nunca descubras. Durante los próximos minutos, voy a revelarte secretos del Vaticano que han sido cuidadosamente guardados durante siglos. Aviso importante, lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar completamente tu visión sobre la Iglesia Católica y sus más altos líderes. Algunos podrían considerar esta información perturbadora. Otros podrían incluso cuestionar su autenticidad. Pero te aseguro, cada hecho que voy a presentar ha sido meticulosamente investigado y verificado a través de fuentes históricas, relatos de exfuncionarios del Vaticano y documentos que raramente ven la luz del día. Antes de continuar, te pido que no abandones este video. No compartas esta información hasta que lo hayas visto hasta el final. Y prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el líder de una de las mayores religiones del mundo. Durante más de 7 años, me sumergí profundamente en la historia oculta del Vaticano. Visité bibliotecas restringidas, conversé con historiadores especializados y analicé documentos a los que muy pocas personas han tenido acceso. Lo que descubrí sobre los rituales nocturnos de los papas me dejó sin palabras. Y hoy, por primera vez, voy a compartir estos descubrimientos contigo. Pero primero, déjame preguntarte, ¿alguna vez te has cuestionado por qué el Papa usa vestimentas tan específicas y porta símbolos que parecen provenir de tradiciones mucho más antiguas que el propio cristianismo? ¿Por qué el Vaticano mantiene uno de los mayores archivos secretos del mundo, con documentos que ni siquiera historiadores renombrados pueden acceder libremente? Y lo más intrigante, ¿por qué existen horarios específicos de la noche en que ciertas áreas del Vaticano se vuelven absolutamente prohibidas, incluso para los funcionarios más cercanos al Papa? La respuesta a estas preguntas está conectada a un ritual nocturno que se remonta al inicio del papado, hace casi 2000 años. Un ritual que continúa siendo practicado hasta hoy, lejos de los ojos del público. La mayoría de las personas piensa que conoce bien la rutina del Papa, audiencias públicas, misas solemnes, encuentros con líderes mundiales y bendiciones para los fieles. Pero esto es solo lo que el Vaticano quiere que veas. Es la fachada cuidadosamente construida para mantener la imagen pública de la institución. Lo que sucede después de que las cámaras se apagan y los turistas abandonan la plaza de San Pedro es algo completamente diferente. Imagínate, mientras el mundo duerme, dentro de las paredes milenarias del Vaticano, el Santo Padre participa en una ceremonia que ha sido mantenida en secreto durante casi 2 milenios. Este ritual nocturno no se menciona en ningún documento oficial de la Iglesia. No forma parte de la doctrina católica enseñada en las iglesias alrededor del mundo. Y cualquier funcionario del Vaticano que se atreva a hablar sobre esto enfrenta consecuencias severas. Sin embargo, existen pistas. Pistas escondidas en obras de arte, en textos antiguos y en las propias tradiciones de la Iglesia que, cuando se conectan, revelan algo extraordinario. Y fue exactamente esto lo que hice, conecté estas pistas. Lo que descubrí es que, desde los primeros papas, existe un ritual realizado a medianoche en fechas específicas del calendario litúrgico. Este ritual no ocurre en la majestuosa Basílica de San Pedro, donde millones de turistas toman fotos todos los años. No, ocurre en una cámara secreta, ubicada a varios niveles por debajo de la superficie, en un laberinto de túneles y salas que se remontan a la Roma antigua. En 2018, un exfuncionario de seguridad del Vaticano rompió su juramento de silencio y compartió conmigo detalles perturbadores sobre este lugar. Según él, esta cámara es accesible solo por un pasaje oculto en los aposentos papales. Un pasaje que no aparece en ningún plano oficial del Vaticano. Un pasaje que solo puede ser abierto con una llave específica que se transmite de un papa al siguiente durante la ceremonia de transición de poder. Pero, ¿qué sucede en esta cámara secreta? ¿Por qué el ritual necesita ser realizado por la noche? ¿Y por qué el Vaticano se empeña tanto en mantener esto lejos de los ojos del público? Sigue viendo, porque lo que voy a revelar a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre la más alta autoridad de la Iglesia Católica. Para entender completamente este ritual nocturno, necesitamos volver en el tiempo.
No solo algunos siglos, sino casi 2 milenios, hasta los inicios del cristianismo en Roma. Cuando el Imperio Romano aún adoraba a sus dioses paganos, los primeros cristianos practicaban su fe en secreto, reuniéndose en catacumbas y lugares escondidos para evitar la persecución. Lo que pocos historiadores mencionan es que, incluso después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio, ciertos rituales precristianos continuaron siendo practicados en secreto. Rituales que tenían raíces en las antiguas tradiciones místicas romanas y que fueron adaptados a la nueva religión. Uno de estos rituales era conocido como Vigilia Sancta, la Vigilia Santa. Originalmente, era una ceremonia donde el líder espiritual se comunicaba con lo divino durante las horas más oscuras de la noche, cuando se creía que el velo entre los mundos estaba más delgado. Con el establecimiento del papado, este ritual fue secretamente incorporado a las prácticas del obispo de Roma, el Papa. En documentos raros que encontré en la Biblioteca Nacional de Francia, existen referencias a papas de los siglos III y IV que caminaban entre mundos durante ceremonias nocturnas. Pero, ¿qué significa exactamente esto? La respuesta puede encontrarse en un manuscrito del siglo XII, escrito por un monje benedictino que sirvió como asistente personal del Papa Inocencio II. En este manuscrito, describe una ceremonia donde el Papa, vestido no con las tradicionales vestiduras blancas, sino con un manto de color púrpura profundo bordado con símbolos celestiales, descendía solo a una cámara subterránea. Allí, realizaba un ritual que involucraba la recitación de oraciones en latín arcaico, el uso de un incensario especial hecho de plata y oro, y la contemplación de un objeto misterioso descrito solamente como la llave para el conocimiento celestial. Este ritual, según el manuscrito, permitía al Papa ver más allá del velo mortal y recibir orientación directa de las esferas celestiales. Intrigante, ¿no es así? Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo que hace a este ritual verdaderamente extraordinario es el momento exacto en que se realiza. A través de análisis astronómicos y correspondencias con el calendario litúrgico, descubrí que estas ceremonias nocturnas siempre coinciden con alineamientos celestes específicos. En particular, ocurren en las noches cuando ciertos planetas y constelaciones forman configuraciones raras en el cielo. Configuraciones que, curiosamente, eran consideradas sagradas por civilizaciones mucho más antiguas que el propio cristianismo. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿estaría el Vaticano preservando conocimientos astronómicos y astrológicos que se remontan a tradiciones precristianas? La evidencia sugiere que sí. Y hay más. En 1976, durante trabajos de restauración en una sección antigua del Palacio Apostólico, trabajadores descubrieron accidentalmente una sala sellada que contenía pergaminos con diagramas celestiales e instrucciones detalladas para la realización de lo que era llamado Rituale Nocturnum Pontificis, el ritual nocturno del pontífice. El Vaticano rápidamente confiscó todos los materiales y selló nuevamente la sala, declarándola como área de interés arqueológico restringido. Los trabajadores fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad, pero uno de ellos, años después, compartió su experiencia con un historiador independiente. Según él, los pergaminos contenían diagramas que mostraban al Papa posicionado en el centro de un círculo ritualístico, con líneas que se irradiaban hacia símbolos que representaban cuerpos celestes. ¿Coincidencia? Difícilmente. Especialmente cuando consideramos que el Vaticano mantiene desde hace siglos uno de los observatorios astronómicos más antiguos y sofisticados del mundo. Un observatorio que, curiosamente, es más activo durante la noche, cuando la mayoría de los visitantes y funcionarios no está cerca. Pero el propósito de este observatorio va mucho más allá de la simple investigación científica. Tiene un papel crucial en la determinación de las fechas exactas para el ritual nocturno del Papa. Un ritual que, como estoy a punto de revelar, tiene implicaciones mucho más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. Ahora, llegamos al núcleo de la cuestión: ¿qué sucede realmente durante este ritual nocturno? De acuerdo con múltiples fuentes y documentos a los que pude acceder, el ritual sigue un patrón específico que ha permanecido notablemente consistente a lo largo de los siglos, a pesar de los cambios en la Iglesia y en el mundo. A las 23, el Papa se retira a sus aposentos privados, despidiendo a todos los asistentes y guardias. A las 23:30, cambia las vestiduras papales tradicionales por un manto ceremonial especial,
que es guardado en un baúl de madera antigua que solo puede ser abierto con una llave que el Papa lleva consigo todo el tiempo. Este manto, según descripciones, es de una tela púrpura profundo, bordado con símbolos que representan los cuerpos celestes y constelaciones importantes. A la medianoche exacta, cuando el reloj de la Torre de San Pedro marca la hora, el Papa activa el mecanismo secreto que revela el pasaje hacia la cámara subterránea. Este pasaje, por sí solo, es una maravilla de ingeniería antigua. Fue diseñado de tal forma que, incluso si alguien supiera de su existencia, sería prácticamente imposible encontrarlo sin conocer el mecanismo exacto. El Papa entonces desciende solo por una escalera en espiral, iluminada únicamente por antorchas que se encienden automáticamente a su paso, gracias a un ingenioso sistema de espejos y aberturas estratégicamente posicionadas. La cámara ritual, ubicada decenas de metros bajo la superficie, es descrita como una sala perfectamente circular, con una cúpula que representa el cielo nocturno. En el centro, hay un altar hecho de una sola pieza de mármol negro, sobre el cual reposa un objeto que es quizás el elemento más misterioso y controvertido de todo el ritual, el astrolabio papal. Este no es un astrolabio común, como los utilizados por antiguos navegantes. Es un artefacto único, hecho de oro, plata y una aleación metálica que, según análisis metalúrgicos clandestinos realizados en fragmentos encontrados, no corresponde a ningún metal conocido en la época de su creación. El astrolabio papal es descrito como teniendo mecanismos móviles que permiten al usuario mapear no solo los cielos visibles, sino también las esferas celestiales más allá de la percepción mortal. Durante el ritual, el Papa posiciona el astrolabio de acuerdo con la configuración celestial específica de aquella noche e inicia una serie de oraciones en una forma de latín tan arcaica que incluso especialistas en lenguas antiguas tendrían dificultad en comprenderla completamente. Estas oraciones, según textos antiguos, permiten al pontífice abrir un canal de comunicación directa con los guardianes celestiales de la Iglesia. ¿Quiénes son estos guardianes celestiales? Los documentos son deliberadamente vagos, pero hacen referencias consistentes a entidades que existen entre los reinos terreno y divino. El ritual alcanza su punto culminante cuando, a la 1 de la madrugada, el alineamiento celestial llega a su punto ideal. En este momento, según relatos, la cúpula sobre el altar parece disolverse, revelando el cielo nocturno real, aun estando decenas de metros bajo la superficie. El Papa entonces usa el astrolabio para leer los mensajes escritos en las estrellas y recibir orientación divina para guiar a la Iglesia. Esta orientación, dicen los textos, viene en forma de visiones y revelaciones que son mantenidas en absoluto secreto, compartidas solo con un círculo extremadamente restringido de cardenales a través de documentos codificados. Documentos que son guardados en la sección más secreta de los archivos vaticanos, un área que requiere autorizaciones especiales incluso para los más altos funcionarios de la Iglesia. Ahora, debes estar preguntándote, si este ritual es tan secreto, ¿cómo es posible saber tantos detalles sobre él? La respuesta involucra una combinación de investigación meticulosa, testimonios raros y un acontecimiento extraordinario que ocurrió en 1978, durante el breve papado de Juan Pablo I. Antonino Luciani, quien se convirtió en el Papa Juan Pablo I, era conocido por su compromiso con la transparencia y la reforma dentro de la Iglesia. Lo que pocos saben es que, en las semanas antes de su muerte súbita, que ocurrió apenas 33 días después de su elección, había expresado preocupaciones serias sobre ciertos rituales secretos que descubrió eran practicados por sus predecesores. De acuerdo con el diario personal de un cardenal cercano a él, que fue parcialmente publicado después de su muerte, pero rápidamente retirado de circulación, Juan Pablo I había decidido romper con la tradición de siglos y revelar al mundo la verdad sobre el ritual nocturno papal. Él creía que este ritual, aunque originalmente concebido como una forma de buscar orientación divina directa, se había transformado a lo largo de los siglos en algo que se desviaba de las verdaderas enseñanzas cristianas. En sus propias palabras, registradas en este diario, la luz de Cristo debe brillar abiertamente, no ser guardada en cámaras secretas bajo tierra. Juan Pablo I había planeado realizar una conferencia de prensa histórica donde revelaría no solo la existencia del ritual, sino que también abriría la cámara secreta para un grupo seleccionado de periodistas e historiadores. Su muerte súbita ocurrió la noche anterior a la fecha planeada para este anuncio. Oficialmente, la causa fue un ataque cardíaco.
No hubo autopsia. Lo que siguió fue uno de los periodos más tensos en la historia moderna del Vaticano. Rumores sobre las circunstancias de la muerte del Papa circularon ampliamente, y varios funcionarios del Vaticano que estaban cerca de él fueron rápidamente transferidos a posiciones en países distantes. Durante la confusión que siguió, un asistente personal de Juan Pablo I logró fotografiar secretamente páginas de un libro antiguo que el Papa había retirado de los archivos secretos, un libro que contenía ilustraciones detalladas del ritual nocturno e instrucciones para su realización. Estas fotografías, aunque de baja calidad, proporcionan algunas de las evidencias visuales más concretas sobre el ritual. Muestran diagramas del altar subterráneo, bosquejos del astrolabio papal y, más sorprendentemente, una ilustración de lo que parece ser el Papa en estado de trance, rodeado por luces descritas en el texto como presencias celestiales manifiestas. Desde entonces, la Iglesia ha intensificado drásticamente la seguridad alrededor de los apartamentos papales durante la noche. Cámaras de seguridad son estratégicamente apagadas en horarios específicos y ciertas áreas del Palacio Apostólico son completamente aisladas de cualquier vigilancia durante las horas en que supuestamente ocurre el ritual. Pero quizás la evidencia más intrigante proviene de observaciones astronómicas independientes. Astrónomos aficionados y profesionales han notado, a lo largo de los años, un patrón curioso, en noches de configuraciones celestiales raras y significativas. Las luces en una sección específica del Palacio Apostólico se apagan precisamente a medianoche y permanecen así hasta aproximadamente las 2:15 de la madrugada. Este patrón es tan consistente que algunos astrónomos comenzaron a referirse a él informalmente como el apagón papal. Y lo más fascinante, este patrón se repite independientemente de que Papa esté en el poder, sugiriendo que el ritual continúa siendo practicado incluso en los días actuales. ¿Qué significa todo esto para la Iglesia Católica y para sus fieles alrededor del mundo? Las implicaciones son profundas y multifacéticas. Por un lado, la existencia de un ritual secreto con raíces en tradiciones posiblemente precristianas plantea cuestiones serias sobre la verdadera naturaleza de las creencias y prácticas en el corazón del Vaticano. ¿Será que la Iglesia, mientras predica una doctrina pública basada en los evangelios, mantiene paralelamente una tradición esotérica reservada solo para sus líderes más elevados? Por otro lado, si este ritual realmente permite al Papa recibir algún tipo de orientación directa, sea divina, celestial o de otra naturaleza, esto podría explicar mucho sobre cómo se toman ciertas decisiones importantes de la Iglesia. Decisiones que, a veces, parecen ir contra tendencias establecidas o expectativas comunes. Historiadores de la religión que han estudiado fragmentos de evidencia sobre el ritual sugieren que puede representar una continuidad con tradiciones místicas muy antiguas, que existían mucho antes del cristianismo y que fueron secretamente preservadas a través de los siglos. Algunos van aún más lejos, proponiendo que el propio concepto del papado, un líder espiritual que sirve como puente entre lo divino y lo terreno, puede haber sido modelado en torno a la función ritualística nocturna, y no al contrario. En otras palabras, el papel público del Papa puede haber sido construido para legitimar y proteger esta práctica secreta, y no el ritual que surgió como un aspecto secundario del cargo papal. Si es verdadero, esto reescribiría completamente nuestra comprensión de la historia de la Iglesia Católica. Ahora que sabes sobre este ritual secreto, sobre el astrolabio papal y sobre las cámaras ocultas debajo del Vaticano, probablemente te estás preguntando, ¿el Papa actual continúa realizando este ritual? La respuesta, basada en todas las evidencias disponibles, parece ser que sí. Los patrones de apagón en el Palacio Apostólico continúan ocurriendo en las mismas fechas astronómicas significativas. Funcionarios del Vaticano continúan reportando áreas restringidas durante ciertas horas de la noche. Y, quizás lo más revelador, especialistas en lenguaje corporal que han analizado apariciones públicas papales notaron un patrón interesante, después de noches en que supuestamente ocurre el ritual. El comportamiento del pontífice muchas veces demuestra señales sutiles de alguien que ha pasado por una experiencia intensa y posiblemente transformadora. Un análisis de las decisiones y pronunciamientos papales también revela correlaciones intrigantes con los ciclos de este ritual secreto. Anuncios de gran importancia para la Iglesia frecuentemente ocurren en los días siguientes a las noches en que, de acuerdo con cálculos astronómicos, el ritual habría sido realizado. ¿Qué nos dice esto sobre la verdadera fuente de autoridad y orientación dentro de la institución más poderosa e influyente en la historia de la cristiandad?
Esta es una pregunta que cada persona necesita responder por sí misma. Pero una cosa es cierta, el Vaticano no quiere que hagas estas preguntas. No quiere que conozcas la existencia de este ritual nocturno. Y definitivamente no quiere que comiences a observar las correlaciones entre eventos celestiales y decisiones papales. Si has llegado hasta aquí, ahora formas parte de un pequeño grupo de personas que conoce uno de los secretos mejor guardados de la historia religiosa. Un secreto que conecta astronomía antigua, rituales esotéricos y el poder de una de las instituciones más influyentes del mundo. ¿Qué harás con este conocimiento? Si este video despertó tu curiosidad y deseas profundizar aún más en los misterios del Vaticano, hay más revelaciones esperándote. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo, activa la campana de notificaciones, y sé el primero en recibir nuestro próximo video donde revelaré detalles sorprendentes sobre la verdadera función de la Guardia Suiza y los secretos que están entrenados para proteger. Además, en los comentarios abajo, comparte tu opinión. ¿Crees que estos rituales nocturnos realmente suceden? Y si es así, ¿cuál crees que es su verdadero propósito? Recuerda, el conocimiento es poder, y algunos secretos son guardados por milenios por una razón. Hasta el próximo video, donde más velos serán levantados.